Bueno, bienvenidos a todos una vez más a un nuevo capítulo de Tech and Beyond, un podcast patrocinado por Crosspoint, donde nos gusta compartir nuestros conocimientos y nuestra experiencia con toda la comunidad y con cualquier persona que esté interesada en aprender un poquito más sobre las herramientas y las tecnologías que usamos en nuestro día a día en Crosspoint. Y bueno, hoy es un día muy especial porque algunos de nosotros ya nos conocéis. Estoy con mis compañeros del equipo de data, Erika y Rubén, pero hoy estamos muy contentos porque os vamos a presentar a dos compañeras más, en este caso del equipo de Finance and Operations, que nos van a ayudar a entender y a descubrir todos los secretos que hay detrás de un tema que ya comentamos en un capítulo anterior, que es el hecho de utilizar Synapse Link y Link to Fabric para poder extraer los datos de nuestro ERP, de Finance and Operations, de una forma muy eficiente y poder trabajar con ellos. Así que yo creo que, sin más preámbulos, vamos a conocer un poquito más a Natalia Aguirre y a Tere Nadal. ¿Qué nos podéis contar sobre vosotras, chicas? Bueno, pues muchas gracias primero que nada por invitarnos. La verdad que estoy muy ilusionada de participar porque creo que es un tema muy interesante que hemos estado trabajando últimamente con diferentes proyectos y nos ha gustado mucho porque combina diferentes equipos trabajando a la par y creo que eso siempre enriquece. Así que nada, simplemente presentarme. Soy Natalia, soy Tech Lead de Crosspoint, de la parte de Finance and Operations. Llevo en el mundo de Microsoft Dynamics 15, 16 años y dentro de ese tiempo pues he pasado por varios roles, desde la parte de programadora, analista y ahora último pues más de la parte de análisis y arquitectura. ¿Vale? Cumplo funciones de Technical Lead y de Solution Architect. Así que, pues nada, muchas gracias nuevamente por invitarnos. Yo soy Tere, también Tech Lead y Solution Architect en Finance and Operations y también llevo como unos casi 15 años en este mundo y bueno, y es un placer para mí colaborar con el equipo de Data en las implantaciones de Fabric y poder compartir con todo lo que hemos aprendido juntos. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras presentaciones y bueno, ¿qué os parece si empezamos por lo más básico, sobre todo pensando en aquellas personas que a lo mejor nos están escuchando y no tienen experiencia con el entorno de Finance and Operations? ¿Qué os parece si comenzamos diferenciando dos elementos a los que nos podemos conectar con Synapse Link o a través de Synapse Link, que en un principio nos pueden parecer similares o incluso casi equivalentes, pero que en realidad no lo son? Y estamos hablando de las tablas y las entidades de Finance and Operations, que son los dos elementos que podemos seleccionar para extraer mediante Synapse Link. ¿Quién quiere empezar por aquí? Bueno, antes de nada, comentar lo que siempre decimos: las opiniones expresadas son solamente nuestras, de cada uno de nosotros. Así que... Bueno, en Finance and Operations una tabla, ¿no? es donde se guarda la información de la base de datos y es donde realmente viven los datos, donde se escriben, donde se pueden leer las transacciones del día a día, ¿no? Como por ejemplo cuando se registra una factura, movimiento de inventario, se guarda todo en una tabla o varias tablas del sistema. En cambio, una entidad es como una vista combinada, agrupa datos de diferentes tablas que se han ido registrando y, bueno, y lo puedes ver todo junto. Está pensado las entidades, pues, sobre todo para temas de integraciones, para reporting, para análisis de datos, ¿vale? Por eso es una de las razones que a veces con Data utilizamos el tema de las entidades. Muy bien. Yo aquí por añadir simplemente, y esto es algo que nos hemos encontrado yo creo que todos en el día a día de los proyectos que nos vamos implementando, cuyo origen es FANO, y es que muchas veces llegas a hacer el análisis inicial del cliente y el problema que se encuentra en ellos es justamente pues un poco la base de lo que comentaba Tere,
y es que tú tienes una entidad, pero con la entidad tienes la ventaja de que tienes un trabajo previo hecho con el cual ya directamente conectas y puedes empezar a trabajar en ese sentido, pero tienes el limitante de que muchas veces te encuentras de que el cliente necesita algún campo adicional de alguna de las tablas que pudieran estar por debajo de esa entidad y ahí empiezan con los problemas. Dicen, no, es que este campo no lo tengo, ¿cómo lo puedo traer? Bueno, pues aquí es donde creo que vamos a empezar a poder explicar un poco el cómo podemos empezar a trabajar y sobre todo enfocar los proyectos para saber si un proyecto es necesario traer una entidad o es mejor traer una tabla o entidades personalizadas o directamente las entidades analíticas que son las BI entities. Bueno, pues creo que vamos a dar un poco de contexto y de manera de que la gente pueda entender un poquito mejor todo esto y saber en qué caso es mejor cada situación. Claro, al final, perdona. No, tranqui. Bueno, yo justamente con lo que viene diciendo Rubén y venimos comentando, creo que un caso ideal sería plantearnos el escenario de clientes que quieren realizar la migración de Biot hacia Microsoft Fabric con la implementación de Link to Fabric, justamente porque siento que acá entra como ese tema de ¿qué hago? ¿Qué uso? Tablas, entidades, venimos acostumbrados en Biot a trabajar con entidades, con las entidades normalmente las estándar que nos ofrece FNO, entonces se abre como otra línea por acá de decir, bueno, pero acá también tienes disponibles las tablas, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido un poco lo que también hemos ido enfrentando nosotros al ir, bueno, asumiendo nuevos proyectos y diferentes retos en Fabric. Sí, al final yo haría un paso atrás para entender cómo funciona Finance and Operations. Es una herramienta que está en continua evolución, es decir, nosotros tenemos 4 actualizaciones al año que saca Microsoft con nuevas mejoras. O sea, es una herramienta que está viva y está siempre evolucionando, ¿no? Parte de esa evolución está en los datos que trabaja. Entonces, a veces una de las decisiones que tomamos en cuanto a si es entidades o no es cuánta evolución podemos absorber dentro de el modelo de trabajo que planteemos, ¿no? Si tiramos por entidades, la ventaja que tenemos es que la entidad ya viene muy trabajada, o sea, tiene la unión con varias tablas, nos simplifica y nos como naturaliza la información que estamos tratando, pero tiene el problema quizás de que Microsoft saca versiones cada cierto tiempo de una misma entidad, pues ahora tengo la V2, la V3, etcétera. Claro, pues esto es una cosa que hay que tener en cuenta porque si esto también tendría que evolucionar lo que diseñemos. Y claro, por el otro lado, las tablas necesitan ese trabajo previo analítico, esa capa de, unión entre las diferentes tablas para lograr esa misma información natural que tendríamos con la entidad, pero que la tenemos que trabajar. Esa es una contra, pero a la vez cualquier nuevo campo que saque Microsoft o cualquier nuevo campo que nosotros como desarrolladores podamos añadir a la tabla, ya lo tendremos por defecto y naturalmente lo tendremos dentro de ese conjunto de datos. Entonces, desde mi punto de vista, la tendencia es si se puede, siempre pues tirar por tablas por una cuestión de evolución en futuro, porque al final el proyecto se tendría que mirar desde un punto de vista, ahora mismo tengo este objetivo, pero en el futuro si quiero crecer, pues ya tengo ahí los datos trabajados y puedo sacar otro tipo de métricas, etcétera, ¿no? Sí, las tablas, por nuestra experiencia, ofrecen mucha más flexibilidad y también nos hemos encontrado con casos donde hemos intentado trabajar con entidades, pero nos hemos dado cuenta de que a lo mejor algunos de los campos que necesitamos para un proyecto no están ahí y entonces, claro, no es cuestión de coger una entidad y ponerse a combinar para añadirle información, sino que en esos casos nosotros hemos optado por trabajar directamente con las tablas en bruto. Y también nos hemos encontrado clientes que prefieren disponer de toda la trazabilidad en Fabric
y por lo tanto han preferido que trabajemos desde un principio con tablas en bruto también. Yo aquí quería aprovechar también para ver qué opináis vosotros, ¿no? Pero como comentaba Natalia, al final todo va en constante evolución y al final, bueno, otra de las opciones que tenemos disponibles, ¿no? Es el tema de las entidades personalizadas, pero después de todo esto, digamos, el punto en el que nos encontramos ahora mismo de que somos capaces de poder desde Fabric preparar esas consultas donde cruzamos información de diferentes tablas al final para poder generar una tabla resultante, una dimensión resultante o una tabla de hechos resultante en Fabric, a efectos prácticos, digamos que sería equivalente o sería mejor, no sé cómo lo veis vosotros, el cocinar directamente como origen desde las tablas para llegar a generar esa combinación de resultados y tener una nueva vista resultante, por así decir, en lugar de crear una entidad personalizada que igual es peor el mantenimiento y demás, ¿no? 100%. Definitivamente. Porque al final porque el nuestra tiempo política, Sí, al final el nuestra tiempo que vamos a política es no invertir, tocar el data. exacto, y el tiempo que vamos a invertir en hacer la entidad, vosotros seguramente sois capaces de crear esas relaciones y además de cara a un futuro, si cualquier campo que se haya añadido en la tabla, vosotros ya sois capaces de hacerlo sin nuestra ayuda y con menos toquemos FA o no, pues mejor. Sí, yo Pues- creo que el mantenimiento por ese lado, o sea, al final al decir, bueno, tengo un nuevo campo en la tabla, sí que inclusive Fabric lo maneja, o bueno, el Link to Fabric es lo que nos permite hacer como esta integración. Simplemente al refrescar la metadata, se supone que nos disponibiliza esta información y sí que en algunos casos que hemos tenido que desvincular y volver a vincular específicamente una tabla, lo bueno, digamos, que facilita el trabajo es que nosotros al tener definidos nuestros procesos de ETL, pues básicamente ya tenemos nuestro script o lo que estemos, lo que ya hayamos configurado y sería más simple añadir una nueva columna, sí que obviamente hay que modificar nuestro flujo, pero creo que es más fácil el mantenimiento que cuando nos comentan de hacerlo por el lado de Visual Studio sobre la solución en sí. Yo creo que para los departamentos de datos de muchas empresas que trabajan con entidades personalizadas, bueno, esperemos que les sirva para que a futuro cambien un poco la manera en la que se pueden hacer las cosas de cara a no tener esa dependencia, ¿no? Al final del departamento técnico para que entre a personalizar una entidad y demás. Creo que nos da mucha más agilidad y al final es un poco, yo creo que el objetivo de todo esto. Pero yo lo que sí resaltaría, que creo que ha sido un poco la sinergia que hemos venido teniendo trabajando entre los equipos, es importante la visión que tienen, o sea, personas con la trayectoria como Tere, Nati, que nos ayudan a analizar cosas que quizás nosotros nos vemos, ellas pueden entrar a analizar el tema de las tablas, pueden decirnos, bueno, mira, esto se está conectando así, de este modo con tal otras tablas, tienes que sacar la información de acá. Entonces, también como que esa visión analítica que ellas ya tienen conociendo tantos años el sistema, es fundamental también para lograr un poco esa, no sé, ese buen resultado al final, ¿no? Yo creo que es lo que nos posiciona donde estamos ahora mismo, o sea, cosas como son. O sea, el tener el conocimiento de toda la parte técnica de cómo está montado por detrás FANO es lo que te permite poder tirar de tablas y no decir me conformo con la entidad y con lo que haya voy tirando. O sea, es fundamental esto, es lo que decía, ¿no? Al final el tiempo pone las cosas en su sitio y creo que el resultado que estamos ofreciendo es bueno por eso, por la combinación de departamentos y de conocimiento. Bueno, es que además yo creo que tenemos, yo al menos siempre veo cuando hablo con vosotros, ¿no? Que nosotros vemos las bases de datos de una forma muy diferente a vosotros. Que tenemos, o sea, al final son bases de datos, pero vosotros veis unos datos, unas tablas de una forma, nosotros los vemos de otra, ¿no? Y que a veces, pues bueno, entonces supongo que se tiene que hacer esa mezcla de información que tenemos de los dos sitios. Y el enfoque también, ¿no? Porque la base de datos de Dynamics es muy, muy, muy normalizada y claro, cuando nosotros preparamos los datos para un entorno analítico, tenemos que tener otro tipo de estructuras y entonces eso es lo que hace que como dice Tere, lo veamos desde dos puntos de vista distintos.
Y también el cómo ha evolucionado. Yo creo que hace unos meses no trabajamos de la misma manera que trabajamos ahora, yo creo, por un tema de que al final con cada release Microsoft está añadiendo más tablas, casi todas están ahora con el control para poder habilitar desde ese Sign Up Link. Antes teníamos más el tema de tirar de las entidades analíticas, estas que terminan en BI Entity, que estaba muy bien porque nos sacaban las papas del fuego, como decimos, porque muchas veces era de lo único que podíamos tirar. Pero sí que es cierto que eso se ha quedado como un poco... no ha evolucionado tanto como el hecho de que ahora muchas tablas de muchos módulos ya los tenemos disponibles y tenemos más ahí flexibilidad. Y una cosa que sí que nos ha pasado última, Erika, también era aquello de, vale, hay módulos completos de Microsoft que todavía no están dentro de esta analítica y que te obliga sí o sí a tirar de las tablas y por lo tanto te pones a pensar y dices, bueno, ya que tiro de tablas para esto, pues ya voy desgranando y todo lo hago naturalmente así, ¿no? O sea, es ir adaptándonos también a lo que van liberando desde Microsoft. Sí, porque además de eso, o sea, que hemos encontrado que al querer usar una BI Entity, pues vemos que simplemente está haciendo como referencia, o sea, está, digamos, invocando a la tabla que tiene todos los datos, quizás sí que limitará un poco las columnas que estamos visualizando y demás, pero al final es eso, ¿no? O sea, te das cuenta que no todos están preparados, no todos involucran como una lógica que te permita ya directamente trabajar sobre ella, sino que igual al final empiezas a incorporar otras entidades o tablas para poder como suplir esa información o esa lógica que estamos acostumbrados en lo que son las entidades estándar, ¿no? Estas que van evolucionando con la versión. Entonces, también ha sido un poco eso de decir, bueno, ¿qué nos conviene más, no? Yo creo que en mi caso está un poco sesgada mi visión porque yo digo, bueno, creo que resulta al final más fácil trabajar con las tablas y replicar la lógica, ya todo lo manejas en Fabric, en tus procesos de transformación y procesamiento de datos, pero quizás vale la pena esto, ¿no? Poder realizar un análisis y decir, no, esta entidad de verdad que está muy completa, si hay algo que te estás ahorrando y es una entidad que sí se ha mantenido, pues bueno, habría que ver como ese balance, pero no es algo que, digamos, que tampoco te vaya a ofrecer una gran diferencia en cuanto a tiempos, porque también podemos buscar replicar, ¿no? Conociendo, y esto acá resaltó mucho el trabajo de Tere y Nati, que cuando necesitamos nos ayudan a proveer esa lógica y nosotros por ahí sea un poco más sencillo llevarla a la realidad en Fabric, ¿no? Bastante más. Y también esto, Nati, que hemos visto no solo el tema de que si tiene o no tienen o sea, la lógica que usualmente tienen las entidades, sino que también está el hecho de que hay limitaciones, ¿no? Para poder utilizar las entidades. Acá, Víctor, si quieres compartimos pantalla, porque acá tenemos la documentación de Microsoft. No Sí, sé al final aquí si... lo que nos encontramos es que si por alguna razón nosotros tenemos alguna entidad, normalmente lo que más ha ido por este camino ha sido las entidades de tablas desarrolladas que tenían algunos de nuestros clientes y entonces pues era más fácil pues hacer esta entidad e intentar habilitar de alguna forma ese seguimiento de cambios para que esté disponible en Synapse, ¿no? Este link creo que lo vamos a dejar aquí como información porque creo que es muy útil y lo que describe es cuáles son las cosas que pueden tener las entidades que imposibilitan el activarlo para Synapse, ¿vale? Entre ellas están que si tienen filtros de rangos, tanto en la entidad misma como en alguno de sus data source, no lo vamos a poder activar.
que tengan algún group by dentro de su data source, pues tampoco se podría activar la entidad. O que tengan dentro de su data source pues otras entidades, como son, muchas veces pasa esto con las que trabajan con, por ejemplo, Dear Party o las de dimensiones financieras, etcétera. Estas suelen venir alimentadas por otras entidades, pues esto tampoco se podría. Si vienen por vistas, tampoco. Bueno, digamos que no es tan fácil el poder ir y hacerlas visibles para utilizarlas desde Fabric, ¿vale? Sí, la verdad que yo creo que las combinaciones de las dimensiones financieras es un ejemplo muy claro de esto que estamos hablando, porque la entidad básica de siempre no cumple los requisitos para activar el change tracking y la VI entity asociada no incluye las etiquetas o las descripciones de los valores dimensionales. Por lo tanto, nosotros actualmente, desde que estamos trabajando más con Fabric, optamos por reconstruir esa entidad directamente en Fabric, que hay que hacer 6 o 7 combinaciones de tablas y, por supuesto, incluye inner joins, que también es una de las limitaciones que hacen que no se pueda activar esta propiedad del change tracking, que hace que la entidad esté visible en Sign as Link para seleccionar. Sí, esto Sí. es importante más remarcar, más que nada porque nosotros ya lo conocemos, pero muchísima gente, el problema que se encuentra es que se quiere traer tablas, o sea, se quiere traer según qué información de FANO y luego no encuentra esa entidad desde Fabric, como estaba comentando Víctor, y no sabe por qué. Entonces, pues es importante el poder tener ese control de si esa entidad está activa o no está activa, el change tracking o el campo del visible, para poder luego posteriormente traértelo. Y esto que está compartiendo ella ahora mismo, bueno, comenta tú si quieres, Erika. Pues bueno, esto es, digamos, un informe que podemos ver desde FANO, que básicamente nos da como ese previo conocimiento de decir si podemos utilizar una entidad o no. Es decir, cuando vemos que la validación no está superada, pues pueden estar aconteciendo una de estas cosas que comentaba Víctor y Nati, que directamente no nos va a permitir, digamos, poder habilitar la visibilidad de esa entidad para posteriormente habilitar el change tracking. Por ejemplo, quizás podamos ver acá algún caso. Ay, perdona que los estoy compartiendo a ustedes. Acá. Esto es desde Power Apps, donde podemos ver las entidades disponibles de FANO. Vamos acá a filtrar un momento. Perdón que yo me quede en mute si ustedes quieren ir comentando algo al respecto. Nada, yo Bueno, simplemente por acá. ya lo tienes, vale. Sí, rapidísimo, ¿eh? A veces demora un montón que nos cargue esto. Bueno, un montón, digo un minuto y ya para nosotros parece muchísimo tiempo. Pero, por ejemplo, hay cosas como esto, cuando vemos el visible desactivado, ya esto a mí me da como una sugerencia de decir, esta entidad quizás no la puedo o sea, hacer visible para que esté disponible en el link to Fabric. Normalmente cuando tenemos el visible activo, ya de por sí nos sugiere que vamos a poder habilitar el change tracking, ¿no? Que entiendo también el change tracking, por ejemplo, en tablas estándar, viene ya a partir de ciertas versiones de FANO, viene Sí, habilitado. a partir de la versión 39. Exacto. Ya siempre viene activado para las tablas que son de estándar. Entonces, las que faltaría activar el campo sería en las tablas personalizadas del cliente. Y entidades también, en algunos casos también, bueno, en lo que esté permitido, que entiendo es esta propiedad, ¿no? Exacto. Perfecto. Claro, esta propiedad al final lo que habilitaríamos nosotros desde el entorno de desarrollo de Finance and Operations para indicar que esta tabla podría
bueno, estará visible, ¿vale? Esto al final internamente lo que hace es añadir un campo en la tabla en base de datos, añade un campo que se llama sysrow version number, perdón, sysrow version, y este campo al final se gestiona esta visibilidad, ¿vale? Es lo que nos permite, ¿no?, el seguimiento y permitir capturar los cambios incrementales. Exacto. ¿Y qué podemos decir sobre algo que antiguamente pues, nos suponía un desafío, que es el trabajar con todos esos campos de opción o enumerados que tenemos en FANU? Porque actualmente, al trabajar con Synapse Link, tenemos una solución que nos permite acceder a todos estos campos de opción de una manera muy fácil y con todos los campos que necesitamos, sin hacer ningún proceso en FANU, como hemos tenido que hacer en otros proyectos antiguamente. Sí, esto ha sido, bueno, al final, para los que no lo sepan, en Dynamics tenemos unos campos en las tablas, podemos tener unos campos que son como multiopción, ¿vale? Podemos decir, pues tiene 3 o 4 opciones, no son campos que tiran de otra tabla, es decir, no están relacionados, sino que ya está predefinido por el tipo de campo, ¿vale? Y entonces, ¿qué problema tenemos ahí? Pues que en base de datos se guarda un número, al usuario en Finance se le muestra pues una etiqueta que es descriptiva del valor que está seleccionado. Entonces, claro, cuando necesitamos hacer filtros o trabajar de alguna forma con este tipo de valores, claro, de normal intentamos tirar a ir a numérico, pero claro, no es una buena práctica porque, bueno, Microsoft no garantiza que siempre tengas el mismo número, sobre todo si ese campo está extendido por nosotros, ¿vale? Entonces, lo ideal es siempre buscar el comparar un campo que sí sabemos que siempre será el mismo, independientemente del idioma con el que estemos trabajando, del entorno, etcétera. Y bueno, esto gracias a una de nuestras compañeras, de Raquel García, que nos ha ayudado a entender cómo funciona esto, es que hemos descubierto una tabla que es visible solamente en Dataverse, que se llama Global Options Metadata, y que al final va a contener esta información. A medida que nosotros vayamos haciendo visibles estas tablas, si esta tabla tiene alguno de estos campos, pues lo añade ahí como registros que puedo consultar y que tienen información valiosa para poder hacer este trabajo, ¿no? Víctor, claro, y esta tabla que está comentando Nati es la que contiene tanto el nombre técnico que ha comentado Nati, que nos sirve para filtrar y que sabemos que no va a cambiar a futuro, y contiene también las etiquetas descriptivas de cada campo de opción. Y además es una tabla multilenguaje. Si se han definido las etiquetas en 2 idiomas distintos, vamos a poder acceder a los dos desde esta tabla. Sí, creo que esto nos ha salvado mucho últimamente de tener que pelearnos con este tema. No sé si aquí creo que Erika, teníamos una captura de cómo era el contenido de esta tabla. Víctor, si nos compartes la podemos ver. Yo mis disculpas es que estoy teniendo algunos temas de conexión, entonces los pierdo por momentos. Sí, acá la tenemos, que Sí, parece. Sí, se nos queda Eri con algún problemilla, pero bueno, aquí esta es la tabla de la que estamos hablando, Global Option Sets Metadata, y este es un ejemplo pues del Journal Type de la tabla Prod Journal Table. Aquí tenemos pues... pero sería... Vamos con delay. Creo que las cosas del directo. A ver, vamos a darle un minuto a ver si se reconfigura la conexión con Erika, porque parece que la pobrecilla se ha quedado congelada. Eri, ¿nos escuchas ahora?
Volví. ¿Ahora sí? No parece. No mucho, me parece. No parece que mucho. Vale, si estamos, continuamos. ¿Te das, Erika? ¿O lo acabamos de explicar esta parte nosotros? Sí, yo creo que sí, mejor. A ver si termina de Si quieren, funcionar. continúen porque Sí, nada, Víctor, ya lo había terminado de explicar. Esto simplemente es un pantallazo de la información que contiene la tabla. Sí, perdona, Rubén. Dale. Continúa. No, básicamente es eso, que esto es un pantallazo simplemente de la información que contiene la tabla. sé que los pierdo. Creo que estamos teniendo problemas. Sí, también bastantes Víctor, me ahora. parece. Lo que no sé es, Sí. a ver, Nati, ¿me oyes bien? Yo sí. Vale, estamos todos, porque ahora parece que son Víctor y Eri los que están Exacto. con problemas. Sí, bueno, pues... Bueno, yo os oigo Sí, bien a todos. No sé ahora, si vosotros recién ahora los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahora Ahora hemos vuelto. perfecto. Después de los problemas técnicos, creo que estamos los 5 de nuevo. Nada, pues darle, continuar. Nada, terminamos de explicar esto y seguimos. Bueno, pues aquí tenemos Perdí de nuevo. un ejemplo del campo de opción Journal Type, que lo tenemos en la tabla Pro Journal Table, y aquí disponemos tanto del campo numérico, que aquí lo llama opción, como de la etiqueta, que lo tenemos en el campo Localized Label. Y como veis, tenemos también el idioma. En este caso se ven solamente los registros del 1033, que es inglés, pero en el caso de que se hubieran definido en otro idioma, lo tendríamos también disponible. Y como dice Nati, la verdad que nos ha ayudado muchísimo a acelerar los proyectos sin depender tanto de algunos procesos que realizábamos anteriormente en FANO para poder disponer de estos campos descriptivos en Fabric o en el sistema que estuviéramos utilizando para hacer el proceso de TP. Pues no sé cómo lo veis, pero yo a modo de resumen con lo que me quedo, sobre todo para la gente que no entendía un poco las diferencias entre lo de si trabajar con tablas, con entidades, yo creo que lo principal es que para poder elegir entre una opción u otra tenéis que tener conocimiento de lo que de cómo están montadas esas entidades y tener ese conocimiento de negocio técnico de FANO, porque si no es verdad que lo más sencillo será trabajar con entidades por desconocimiento en este caso, pero si se dispone de ese conocimiento, creo que el trabajar con esas tablas es lo que nos ofrece mayor versatilidad, porque nos permite desvincularnos de todo el tema de la creación de entidades personalizadas, poder tener a disposición los campos que necesitemos de las tablas que necesitemos en el momento que queramos. Entonces, un poco yo creo que sería esto, ¿no? El punto a tener en consideración. Sí, luego una cosa que podríamos destacar también de las tablas es que tiene su limitación, ¿no? Hay ciertas tablas que no las vamos a poder ver disponibles nunca, que son, por ejemplo, las tablas de staging, que son precisamente las que nos ayudan a trasladar información con las entidades a Finance. Las tablas de staging, las tablas temporales o las que Microsoft ha deprecado o va a deprecar, que normalmente tienen por delante la palabra del y un guión bajo, todas estas tablas no estarán disponibles. Y, por ejemplo, las de seguridad, Nati, ¿también tendríamos igual que tirar de entidades o podríamos sacarlo de tablas? Lo digo por el tema de estar visibles desde Fabric. Eso ya, sí. Nos hemos pegado con estas cosas. Exacto, sí. Pero sí que están disponibles y las podemos utilizar sin problemas. Hay ciertas tablas que vienen como habilitadas ya por defecto. De hecho, hay como unas 3000, sí. ¿no? Que ya tenemos como disponibles de conectar. Sí. Y no sé, el otro día comentábamos también, Víctor, el tema de los registros eliminados en Finance and Operations que han estado alguna vez sincronizados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se eliminan? Claro, los registros que se eliminan en FANO, cuando nosotros los vemos en Finance and Operations, en un entorno analítico, en Fabric, por ejemplo,
nosotros sí que vemos el registro, lo que ocurre es que todos los campos están a null, menos el campo isDelete, que ese sí que nos muestra verdadero. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que tenerlo en cuenta para filtrarlos y no utilizarlos en nuestra solución analítica. Eso es. Al final son cantidades de registros que pueden estar cargando que no contienen información y al final en Fabric hay que intentar optimizar las soluciones de cara a traer solamente las columnas que hagan falta para representar los datos que se requieran a nivel de negocio y evidentemente hacer una limpieza de datos donde la información que esté es la que se necesita. Sí, justo con esto que comenta Rubén, también que a veces una duda que surge es el tema de decir, bueno, ¿dónde configuro el link to Fabric, no? Porque al final la configuración va por entorno y creo que también es una de las diferencias en cuanto a la metodología de trabajo que, por ejemplo, entiendo que ustedes sí mantienen sus entornos de UAT, de producción, pero en el caso de integrarnos con Fabric a través de este link to Fabric, nosotros sugerimos hacerlo directamente en producción, es decir, hacer la configuración en el entorno productivo, porque claro, una de las cosas que vemos es que los ficheros deltas, que digamos, nosotros tenemos en Fabric accesos directos a ficheros que almacenan los datos de Fanou y estos residen en Dataverse. Entonces, una de las digamos, desventajas actual que yo veo sobre el Link to Fabric es el tema de que te vincula todas las tablas de Dataverse que están disponibles, digamos. Entonces, claro, al momento de que se genera esta configuración, esta vinculación, te crea un montón de ficheros en tu entorno de Dataverse y imagínate que sea eso en producción y también llevarlo en un ambiente de sandbox. Entonces vas a estar pagando almacenamiento en Dataverse, digamos, dos veces, ¿no? Y que normalmente la data que llevamos a nuestro entorno de sandbox en algún momento es una copia de producción. Entonces, de alguna manera estaríamos teniendo datos similares a producción, por no llamarlos duplicados, pero bueno, sí, muy similares. Y es eso, vamos a estar, digamos, consumiendo almacenamiento, además que al llevar una nueva copia del entorno productivo a los entornos de testing, pues también eso va a implicar que se nos desconfigure el link y entonces al final yo creo que aprovechando la ventaja del OneLake podríamos directamente conectar los datos, los vamos a tener disponibles en nuestros accesos directos y a partir digamos, estando en la plataforma de Fabric, podemos crearnos entornos que simulen nuestras áreas de trabajo de testing, de producción y de desarrollo en sí mismo. Sí, eso es Claro. una cosa interesante. Yo, antes de cerrar, no sé si queréis comentar alguna cosa más, pero sí que hemos estado comentando, sobre todo con la parte de las sinergias, ¿no? De trabajar entre diferentes departamentos para poder aportar más que, bueno, para poder diferenciarnos, dejémoslo ahí, ¿vale? Y creo que es interesante, ya que estamos aquí todos, el poder compartir de alguna manera el cómo afrontamos un proyecto cuando tenemos que empezar cualquier tipo de proyecto, que tengamos que sacar la información de Fanou para traerla a Fabric, internamente desde Crosspoint. Creo que esto es algo bastante importante. Yo voy a dejar algún punto, si queréis añadir, podéis añadir todo lo que queráis y más, pero sí que es cierto que a lo que nos hemos enfrentado, lo que nos venimos enfrentando, son proyectos en los cuales, pues como comentaba Eri antes, pues igual están trabajando con el Bayot, están acostumbrados a trabajar con las entidades estándar, igual ya tienen montados su sistema de reporting que tira de esos orígenes y se plantean si cambiar, si no cambiar, por qué cambiar. Bueno, pues nosotros al final lo que intentamos es, primero, inicialmente, analizar el estado en el que se encuentra el proyecto. En ese caso, puede ser un proyecto como Bayot, puede ser un proyecto que directamente aún no tengan nada extrayendo la información de Fanou.
pero sí que es cierto que en ambos casos se hace un análisis, se mira cómo se está tratando esa información en el caso de que se esté haciendo, si tiran de entidades analíticas, si tiran de entidades estándar, si están sacando los datos por tablas. A partir de aquí se hace una propuesta, ¿vale? Porque como comentamos, es verdad que muchas veces igual el tema de trabajar con entidades estándar, pues te da según qué limitaciones. Entonces, si nosotros consideramos que la mejor opción pasa por tomar como orígenes las tablas, se va a recrear esa información con su desarrollo en la parte de Fabric, pero previamente será el equipo comandado por Tere y por Nati los que nos ayudarán a mirar un poco cómo tienen todo montado en ese sentido, ver qué es lo que se puede mejorar y a partir de aquí, conociendo esa lógica de negocio, ya es cuando creamos la estructura, la arquitectura de datos en Fabric para poder llegar a construir ese lakehouse, esa estructura, arquitectura de datos, donde luego ya consumiremos todos los modelos de datos. Esto es un poco, a grosso modo y desde un punto de vista muy elevado, lo que nosotros vendríamos haciendo en los proyectos que abordamos de este estilo. No sé si queréis añadir algo más. Bueno, sí, la verdad que creo que es la mejor forma que hemos encontrado para trabajar y que nos ha permitido detectar cosas que de otra forma no podríamos haber hecho, ¿no? Por ejemplo, hay una oleada de proyectos de Finance and Operations que se implementaron hace varios años, en donde el concepto inicial era que no tocábamos ninguna tabla estándar, sino que creábamos una imagen de esa tabla, una tabla paralela, y tenía todos los campos customizados y entonces se unían esas dos tablas, la estándar y la desarrollada. Y entonces, claro, hasta que no nos metemos dentro del entorno del cliente, vemos qué desarrollos tienen, si esto es uno de estos clientes antiguos que tenían este tipo de customizaciones, estas cosas no las podíamos detectar, porque si no, no sabríamos dónde están exactamente esos campos personalizados que nos indica, por ejemplo, el cliente, ¿no? Que cuando entramos dentro de la interface, dentro de la aplicación, vemos que hay campos desarrollados, pero no los tenemos en la tabla estándar. Entonces, esa parte previa de ver qué pinta tiene el entorno del cliente, cuán desarrollado está, dónde está la información, es súper necesaria de detenerse ahí un poco y mirar qué hay, ¿no? Yo lo que creo que hablando de sinergias del equipo, lo que creo que una de las cosas que me ha costado más es entender esto que comentaba Erika también, de plantear desde dónde montamos todo, del entorno de producción. A mí siempre esto, con Tere lo hablamos, siempre nos chirría no, para nosotros siempre es muy estructurado lo que tocamos, desarrollo, test, preproducción, producción, siempre fue así y siempre sigue estando. Y todo el que diga que va a tocar directo en producción, le cortamos la mano, o sea, imposible. Entonces, pero sí que es cierto que, pues mira, este hablar, yo te cuento lo que sé, tú me cuentas lo que sabes y entre todos buscamos la mejor solución es parte de lo cual entendí el porqué de vamos a producción, porque es cierto, desde ahí tenemos todos los datos y simplemente montamos diferentes escenarios para hacer las pruebas y las validaciones, ¿no? Y luego lo del rol. Yo creo que en nuestra área, no tanto Tere y yo, que tenemos un perfil más mixto y vamos, por ser Solution Architects, vamos como metiéndonos más en negocio y entendiendo la solución completa, pero sí que de normal cuando nos juntamos alguien técnico de Fanou y alguien de data, hay una diferencia de perfil ahí también, ¿no? O sea, en cuanto a que vosotros sos más mixto, entienden el negocio, entienden qué es lo que tienen que lograr con los informes que están pidiéndolos. Entonces, nosotros intervenimos con dos perfiles distintos normalmente, el técnico y el consultor, ¿no? Y esto también es una diferencia, pero es una forma de enriquecer, yo creo, la colaboración entre equipos, el entender cómo funcionáis en cuanto a cómo entendéis la solución, ¿no? Pues genial, chicos. Yo no sé si alguien más quiere añadir algo más, pero yo creo que hemos dado bastante luz a todo lo que concierne, ¿no? El trabajar con proyectos de Fanou integrados en Fabric o Synapse.
Sí, yo creo que hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias, Tere y Natalia, por habernos acompañado en este capítulo. Yo creo que va a ser muy útil y, bueno, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando por haber pasado este ratito con nosotros. Esperamos que hayáis aprendido algo útil o que por lo menos hayáis pasado un buen rato y como siempre decimos, nos vemos en próximos capítulos. Muy bien. Yo añadir que Nati y Tere tienen mucho para contarnos, así que nada, esperamos que verlas no sé si en otros episodios de Data Talks, pero mismo ellas compartiendo información de finance valiosa para bueno, Esto, una Eri, son las comunidad que queremos pioneras. construir. Sí. Son las pioneras que hemos conseguido traer para acá y a partir de ahora a ver si se animan algunos compañeros más, que seguro que esperemos que sí y pueden aportar muchísimo conocimiento también. Bueno, muchas gracias también por habernos invitado y que compartir un rato con vosotros siempre es bueno y siempre aprendemos cosas nuevas y formas de ver el negocio, que al final todos vamos a la misma, pero lo vemos de una forma diferente, así que siempre eso enriquece. Muy bien, chicos. Sí, sí. Pues como dice Muchísimas Víctor, gracias. nos vemos a la próxima. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Adiós. Luego... Adiós.